No. Ahí estamos grabando. Mayor, Mucho gracias gusto. por recibirnos acá en su casa. No, al contrario, el agradecido soy yo. La verdad que es un honor Por la estar visita. acá compartiendo con usted unos matecitos y poder hacer Es esta un charla. placer para mí Bueno, dialogar con uno joven. Yo, en mi época, como le contaba a él, nunca, ¿cómo lo va? Usted es un pendejo, le digo, porque realmente hoy son todos jóvenes. No, usted es un viejo, me dice. ¿Y por qué me dice eso? Porque yo fui ayudante de un comandante en Comodoro, de un general. Él tendría que ser general acá. No, ya no se usa más ese coronel mayor, ahora cambiaron todos los grados, así como el uniforme, todo, la forma se cambió. Y me dice, no, usted tiene que ser un general, yo fui ayudante de un general, por eso le digo, mi coronel le tendría que decir mi general, nosotros el mi, ¿viste? Y me dice, no, es todo político ahora. Pero esa es una anécdota, ¿viste? Me dice, no, usted es un pendejo. Le digo yo, no, usted es un viejo, ya me dice. bueno, para empezar, me gustaría que nos cuente, haga una pequeña presentación personal. Si puede ser así un poco nos cuente un poco de su niñez, sus padres, cómo fue su crianza. Bueno, yo tuve una buena crianza, o sea, vengo de una buena familia. Mi papá, venimos de una familia militar ya. Mi abuelo, que está ahí, Salustiano Vallejo, era militar en el Regimiento de Infantería Nueva en la Costanera. Y ahí había el barrio militar ahí atrás nomás, al lado de la cárcel, y ahí nació mi papá, en el Regimiento de Nueva Infantería. Y bueno, él me hizo meter a mí por yo ser un vago. No quería estudiar, o sea, ellos ya era más visionario que yo, que le veía que yo era un vago. Entonces mi papá me dice, no hay futuro, fíjate vos, antes ya. Claro. Entonces se puso al borseguí y una patadita me mandaba al ejército. ¿Sí? Al ejército a meterse. Me dijo, usted ya no va más, dice. ¿A qué edad ingresó al ejército? 18 años tenía. 18 Y años. era vago, estaba en tercer año, en la nocturna, ahí en Corrientes, frente a la iglesia de la Merced. Ahí hacía, y tercer año ya no iba a pasar más cuarto, no es como ahora, no tenía que llevar ninguno. Claro. Y a mí me jodía el inglés, yo por eso odio el inglés. Y todas las cosas ahora vienen en inglés. Sí. Sí, es verdad. Y ahí cuando... Y ahí me llevó mi viejo a Buenos Aires. Él tenía amigos como nosotros los militares, o no sé, también la fuerza. Todas las fuerzas tenemos amigos en todo el país. Me llevó un amigo y me dijo, mira, te voy a dejar, este es mi hijo, tenerlo recagando, me dijo. No, me dijo, no, mira, mi hijo, che, tenerlo bien, no, tenerlo recagándome. Si le habré odiado a mi viejo, ¿verdad? Pero le digo, ¿cómo me va a decir, en vez de decirle que me tenga así? No, recagando. Y hoy, con los años que tengo, ¿viste? Le agradezco, ya no le tengo más para agradecerlo personalmente, ¿viste? Pero le llevo siempre, es el mejor de los recuerdos, porque en ese momento le odié, pero me dio un ejemplo, ¿viste? De vida, porque me dio una buena enseñanza. Lo único que yo le llamaba a él, ¿viste? Yo estaba en Buenos Aires, en Campo Mayo, y cada vez que no había el celular como hay ahora, carta. Claro. Le hacía una carta a mi mamá, le decía, mamá, vení a buscarme. Mi mamá se iba y mi papá ya le agarraba, le dije, nada, déjelo ahí que sufra, que se haga hombre. Y bueno, y yo me tenía que quedar a aguantar nomás. Bueno, y así pasaron 35 años.
pero lo mejor de mi vida fue ingresar o seguir en el glorioso ejército argentino, donde me formaron y hoy la gente realmente me tiene así a mi vida. Me formaron en carácter, en educación, En valores. en valor, mucho valor, ¿viste? Y gracias mediante al ejército recorrí todo mi país, conozco toda la idiosincrasia de los pueblos, ¿viste? Claro. Y la amistad que me dejaron por todos lados. Lo único que hoy, como te dije el otro día, no puedo hablar bien, ya me agarró una CD acá, ya en retirado, en descanso, ¿viste? Me agarró una CD porque si no, seguiría Seguía con los trotes. con otros, sí. Como creo que le comenté, tendría un batallón de exploradores acá, a juntarle a todos los pendejos, a Tiene un lindo formarle, terreno. Tiene un lindo terreno para hacerlo. para tener un batallón de exploradores. Como yo ingresé allá en Corrientes en el... Ese también parte de mi vida me sacó el estudio, ese porque me dedicaba más a ella, había formación para la fecha, ¿viste? El 22 y 48 éramos los que nos peleamos. Era todo como una unidad del ejército, ¿verdad? Desfilábamos, teníamos nuestro grupo. Claro. Y ahí cuando... A los 18 años ingresó, ¿no? Sí. ¿Qué año se acuerda? En el año 67, 68. 77. ¿Y ahí cómo fueron transcurriendo los primeros años ahí en...? Y ahí tengo una foto ¿Sí? de mi primer año cuando tenía 18 años, cuando ingresé al ejército, Ah, en la escuela de guerra tóxica en Campo Maya. Después seguí todas las fotos de arriba son de mi juventud, claro. de la escuela de guerra tóxica en Campo Maya. Y ahí más o menos cómo eran las instrucciones o cuál era el día a día. Y no era un colegio de señorita como es ahora. Claro. Había que arrastrarse, piernas, a la tarde, noche, así, sacarse la espinita, Sí. los carditos. Pero era lindo. Era lindo. ¿Porque era de guerra tóxica? No, aprendí, sí, cosas. Que nos vinieron, nos llevaron todos los americanos, porque se hacía experimento con los tubos de ensayo, eso hacían. Ah, claro. Los argentinos son buenos, lo único que no sabemos aprovechar nada más. Claro. Y ahí fue pasando sus primeros años y Mis primeros años. fue ascendiendo. No, de la escuela de guerra tóxica estuve un año, casi 2 años, y me salió el pase al Instituto Geográfico Militar, Ah, que tengo ese pergamino que me dieron, que ahí ascendí a cabo, claro. año 71. ¿Fue su primer ascenso? De ahí ya... Antes era más fácil, o sea, no es como ahora que había que rendir, ahora hay mucho estudio. Ah, Sí. Ahora para ascender tenés que rendir. No, yo no rendí nada, ascendía por el tiempo, mi conducta, por mérito. por mérito. Y de ahí ya seguí. Siempre estuvo, mi destino fueron todo en la parte de inteligencia. O sea, ahí en el Instituto Geográfico estaban en reglamentos reservados, ¿viste? Sí. Yo hay cosas que él va más o menos ahí entendiendo, ¿viste? Los reglamentos que son secretos, reservados. Bueno, nosotros como ahí en el Instituto Geográfico, o sea, se imprimían, entonces, y yo le imprimía a las unidades, le mandaba. Y de ahí ya fui pasando a las distintas unidades, donde pasé a integrar los grupos de inteligencia. Porque antes había ¿Esa época era teletipo o...? No, había el ¿Por cuadernillo, mensaje? Ah, por mensaje por nomás, mensaje. con la tablita, los cifrados.
que te mandaban cifrado el mensaje, el MMC venía un Eso. cifrado y vos tenías que descifrar Claro. Los mensajes. los mensajes. Después previo a todo el conflicto en sí, ¿cómo fueron ese año previo? ¿O ya se veía, se decía algo en el No, en el no día a se día, decía nada. Yo estaba destinado en ese momento en el Regimiento de Infantería 8 en Comodoro, pero no se decía nada. Cuando arrancó el 82? Solo nos dimos cuenta con mis compañeros que estábamos de turno, la mayoría, los aviones, ¿viste? Los Hércules que pasaban porque el regimiento está cerca del aeropuerto, ahí de Comodoro. Y los aviones bajaban en una hora muy llamativo, ¿viste? Que no decías vos los semejantes Hércules, ¿viste? La chanchona, Chancha. la chancha. Y bajaban ahí y habían venido o sea, algo grande se armaba, pero nadie decía nada. Venían de Sarmiento, el 25, el Regimiento de Infantería 25 venía a dormir, a pernoctar ahí en Comodoro con nosotros en la unidad, que le daban alojamiento, comida, alojamiento a las unidades. Sí. El 25, el 37, que era el Río Mayo, venían todos ahí. Y para el 2 a la madrugada, ¿viste? Ya salían el Unimog, le llevaban todo al aeropuerto, le embarcaban y se iban. Y ahí recién nuestro jefe nos dijo que van todas las Islas Malvinas, que se había, escuchando por radio así, que se había tomado la Isla Malvinas. ¿Y ese momento cómo fue? ¿Lo reunieron a todos en algún lugar en concreto y les informaron o fue bajándole la No, orden? nosotros como estamos en la plana mayor, ¿viste? Sí. A la unidad le fueron acomodándose, a juntar todo su equipo, a darle los elementos. Y nosotros fuimos los últimos, como estábamos en la plana mayor, nos informaron, listo, a sus casos que vamos a la Isla Malvinas. Avisarle a su familia y eso, a traer todo su equipo. Y vinimos nuevamente y ahí nos alzaron a la Isla Malvinas. Cada uno en su destino, ¿viste? A la plana mayor teníamos nuestro centro, ¿viste? Primero quedamos en Puerto Argentino, nos llevaron en un Boeing que estaban para eso, nos cargaron a todos, nos llevaron. Tengo fotos ahí. Sí, nos mostró ahí la foto. Donde estamos yendo. ¿Qué jerarquía tenía en ese momento? Yo era sargento primero ya. Sargento primero. Ya era personal superior supuestamente a cargo de todos los soldados son los cordobeses. ¿Se acuerda a quién le informó de su familia que tenía que ir a las islas? ¿De quién? ¿De los soldados? ¿O de mi familia? Sí. ¿Cómo fue ese momento que le Sí, que le yo informó? porque ya era casado, tenía 5 hijos, 4 hijos. Ellos sabían que yo me iba a las Malvinas, mi señora, porque vivían en el barrio militar ahí. Y llegamos a Puerto Argentino, de ahí nos trasladaron a como un tinglado. Y ya nos reunieron a nosotros como estamos en la plana mayor y nos fueron diciendo qué posiciones íbamos a tomar y todo eso. Llegaron después del 2 de abril, ¿no? Oh. Antes, Antes. o sea, no antes, sino el 2 de abril, el 3, ponele. El 3. ¿Habían escuchado algo después de la Operación Rosario? ¿Habían escuchado algo de cómo murió el capitán Giachino? El Giachino no se habían enterado no todavía. sabíamos nada. Tampoco le iban a decir nada todavía. No sabíamos que íbamos a combate nomás, pero más de ahí era como un ejercicio normal que uno ya está acostumbrado antes, ¿viste? Sí, sí.
Yo cuando pertenecía al regimiento 1 de Infantería, que estaba ahí en Buenos Aires, en Ciudadela, nos íbamos de maniobra con los obús, los cañones ese que el proyectil aquel, la vaina, nos íbamos a Magdalena, ¿viste? A hacer los ejercicios. Acá en Resistencia también nos íbamos en la Liguria cuando estaba el grupo Artillería 7, con los camiones, embarcaban los cañones, o sea, ya te daban maniobra. Y bueno, ahí parecía que era una maniobra, ¿viste? Y como vos ya sos personal viejo, grande, ya más o menos ya está acostumbrado. Claro. Y de ahí nos dieron todas las órdenes, todos los lugares donde íbamos, que nos dijeron, ustedes van a tomar allá, o sea, a sentarse en Fort Bay, Bahía Zorro. Ahí donde fue su grupo. Ahí donde fue el Regimiento 8 Infantería, en Fort Bay, en la Gran Malvina. Y ¿cómo es? Nos fuimos todos allá y ahí está en el helicóptero, en El Chinook. el Chinook. En el Chinook nos subimos primero nosotros, la plana mayor, ¿viste? A tomar en posición, ahí, a ver todos los lugares. Y bueno, a mí me tocaba estaba en la parte de inteligencia, a recorrer todos los lugares, los barrios ahí, haciendo informes. O sea, esa fue su primera tarea en la llegada de O sea, como dicen, a chimosear, Claro. a levantar informes que hay, quiénes son, todos, a chimosear y como se dice, a preguntarle. ¿Ahí se encontraba con la población local? Eh, Tenía que ir a hablar con la población Sí. local. Iban con lo que se podían, porque el inglés, cero, Sí. pero había muchos chilenos, Mm, ellos son los que más o menos te informaban de algo. traducían, te iban diciendo que Claro. no, y nos trataban bien, como nosotros íbamos de todo de militar, ¿viste? De parte de la población inglesa había algún tipo de... No, eran todos pendejos y ¿sí? andaban en otra cosa, y andaban juntando sus ovejas y eso. Ah, O sea, lo que quedaban ahí eran los pobladores, los tipo capataz y eso, ¿viste? claro. Sí, sí. Pero eran todos chilenos. Y bueno, hablamos con ellos, sacamos informes, le llamamos a nuestro jefe, ahí estamos en la plana mayor y teníamos todo como eso, ¿viste? Los paneles, y íbamos poniendo, ¿viste? Cómo se hacen en todas las unidades, creo, ¿viste? Va cambiando la fecha, todo para acordarte. Claro. Los detalles. Y ahí desde la toma de Malvinas, del 2 de abril, ¿cómo fueron esos días transcurriendo ahí hasta la llegada de los ingleses? No, nosotros lindo porque sabíamos, viste, con todos los informes que teníamos ahí, sí, ya nos informamos diferentes, que había buques que estaban afuera de la bahía, viste. Sí. Nos acercaban porque había un cabo de la compañía de ingenieros que le dicen que es Convivencia Criollo, que encontró un hierro y clavó en la tierra y parecía un cañón. ¿Sí? Entonces los aviones que tomaban, ¿viste? Tenían miedo del cañón, entonces nos acercaban ellos a una distancia, nos Claro. bombardeaban toda la noche, pero ellos nos acercaban a tomar, porque tenían miedo al cañón.
esa es la viveza criollo que después los ingleses le felicitan al tipo que hizo eso. Porque mediante eso no nos acercaron a tomar ahí. Claro. Fue un buen engaño, sí. Y ahí, ¿cuál era el Y rancho? a nosotros pasaban los Harry, 3 andaban, ¿viste? Uno miraba, daban la posición, el del medio largaba las bombas o tiraba, y el de atrás pasaba el informe de lo que hacía. Claro. Pero como no había casi nadie, todos estaban enterrados en los pozos, tipo en los pozos zorros, o desaparecían todos, ¿viste? Entonces nosotros en sí no entramos en combate, como se dice en combate, como pasó en London. Sí. Que eso, después yo por la revista, los diarios, eso, que voy leyendo, dice que Menéndez, nuestro comandante general, se rindió, que decía que no se tendría que haber rendido más, porque todavía no, había unidades que no estaban comprometidas, que era el Regimiento 8 de Infantería, que nos había entrado en combate, el 25 que estaba con nosotros, ¿viste? Estábamos atrás, que podíamos ir para donde estaban ellos, que ellos querían Puerto Argentino nomás, que ahí estaban el gobernador y toda la fuerza estaba ahí. Pero gracias a la Fuerza Aérea que le hizo de goma, mira, ellos sí que entraron en combate. Sí. Y más yo, como te dije el otro día, a mí me gustó mucho porque yo soy un fracasado por vago, no fui piloto, que mi papá ya venía de herencia, ¿viste? Mi papá, mi abuelo, todos esos querían ser pilotos, ¿viste? Ellos por estudio y yo por vago, tenía toda la oportunidad. Yo fui hasta el liceo, salí de allá, vine acá. Acá estando en Corrientes, ¿viste? Ahí en el Pío 11, mi papá era militar, me llevó al Liceo Militar General Belgrano en Santa Fe a hacer la secundaria en ese momento, y de ahí yo salí y pasaba a la Escuela de Aviación en Córdoba, y de vago no estudié tampoco ahí, me trajeron de vuelta para acá, ahí me pusieron en el Pío 11. Sí. Y hoy estoy arrepentido, porque si no hubiera sido piloto, ¿yo viste? Y me hubiera gustado intervenir en eso. Yo me metía como kamikaze ahí. Investiga la vida nomás. Porque tengo una vocación de ser piloto, ¿viste? De estar en el avión eso, ¿viste? Me siento a veces en el sueño que estoy volando un avión. Y eso... Y le digo a mi hijo, estos dos que tengo, ¿viste? Al ejército. Y en el ejército hoy también, ahora que escuché, ¿viste? Ya me salí que escuché que la vicepresidente va a unificar todo. Ejército, aeronáutica, fuerza aérea. Si ellos pueden entrar para estudiar para piloto, ¿viste? Claro. ¿Sabes qué? Para mí sería un orgullo ese que me haga así nomás. Porque yo ya subirme, hice el curso de piloto civil en Buenos Aires, pero no me alcanzó. Tengo acá un amigo que es el gomero, frente a la escuela ahí, el paraguayo, ¿viste? Que el hijo de él estaba volando en Resistencia, está haciendo el curso de piloto civil. Y dejó también, no le alcanzó por la hora de vuelo, pues, muy caro, ¿eh? Pero el lindo para mí es una sensación volar, ¿sabes qué? Estás en el aire. Sí, seguro. Ando en el aire, pero no es lo mismo en un avión. Y ahí, esos días en Malvinas. ¿cómo era ¿cómo se entretenían ustedes, por ejemplo? Y yo estaba metido en la sala Después del momento de trabajo, ¿no? Después del momento de trabajo, ya cuando estaban algo y relajados, nos dentro de lo que podían. íbamos a mirar por ahí, ¿viste?
a recorrer, a chumear todo. Y, y de ahí yo vivía encerrado, escuchando, leyendo las noticias y poniéndolo, o sea, teniéndolo informado los jefes ahí, porque están ellos reunidos ahí, yo escuchaba todo lo que decían. Y viendo las revistas, los informes que venían, todo mensaje. Y ya me aburrí, entonces pedí a mi jefe, un teniente coronel, jefe de regimiento, si me podía ir de patrulla, Sí. con un capitán que venía de la Escuela Superior de Guerra. Me dice, bueno, vamos, me dice. Nos enganchamos los dos y nos fuimos ahí a San Julián a hacer patrulla ahí, a ser de observador adelantado, viste que había una bahía ahí, a ver si por ahí nos desembarcaba alguien. Claro. Y no pasó nada, estuvimos bien, tranquilos, o sea, era ir de fin de semana con él, porque nosotros no entrábamos en combate, a nosotros no nos molestábamos, estábamos allá abajo, estábamos Claro. en Bahía Zorro, ¿viste? Ellos entraron para allá arriba porque querían Puerto Argentino, el objetivo Sí, de lo ellos más era Puerto importante. Argentino. ¿Y la comida qué tal era? ¿El rancho qué tal era? No, buena, ¿Sí? ¿Qué comían, por ejemplo? asadita. ¿Eh? Le digo, si vos estás en una guerra y no tenés hambre, no tenés sueño, no tenés nada, no tenés que tener nada, te preparas para eso. Ujú. Yo ya estaba preparada para eso. No era comando, ¿viste? Porque al comando lo primero que le dice, vos no tenés que tener sueño, no tenés que tener hambre, sed, frío, calor, nada, vos tenés que estar ahí, no atentos. Los comandos nuestros, ¿viste? Sí. Y así cuando vos entrabas antes ya te enseñaban todo eso, los viejos ya. No, ni porque acá quién sabe cuándo te llegue la comida, así que pensá que no vas a comer nomás. Cuando podía comía bien, ¿viste? Claro. ¿Usaba la marmita? ¿Sí? No, perdón, no había marmita, había los platos en esa época, ¿viste? Ah. Esto es nuevo. Sí. Igual que si vos ves ahora la cocina, él habrá visto la cocina nuestra de antes era toda leña. Claro. Cuadradita. Vos ves ahora la cocina, el otro día he visto acá la cocina yo, digo, este parece un kiosquito, Sí. todo eléctrico, ¿verdad? Bueno, le digo, sacaba la electricidad, chau, le digo, en el campo. Me dicen, no, porque tiene todo panel solar. Güey, ¿cómo cambió el ejército? Preguntarle si recibieron algo del continente ellos mientras estaban allá. ¿No? Si recibieron algo del continente que se mandaba. Sí. ¿Solían recibir cartas o algo? Sí, No, sí. justamente pasaba un Hércules, ¿viste? Siempre traía el Hércules, abría la puerta atrás, tiraba las cajas, ¿viste? Era la encomienda que tiraban. Tiraban bolsones de cartas, rosario, cantidad de cartas y rosario. Vos leías la cartita y decía, Estelita está rozando por vos, Ah, estate bien. Vos ni le conocías. Y un rosario, ¿verdad? Cantidad de rosario había. claro, porque capaz que no eran tantas cartas que no sabían a quién. No, a porque quién no iba. tenían nombres dirigidos para fulanitos, no, Sí, para nada. andar a encontrarlo a fulanito. No, era así, una cantidad de la iglesia, parece que escribían, metían todo en un sobre y tiraban el Hércules. Inclusive yo no sé si ahí en la Fuerza Aérea dice que pasó bajito un Hércules y propia tropa le tiró casi le echó el Hércules. No. Se confundieron. Se confundieron los Sí, soldados, Claro. le tiraron con la Wellington, ¿viste? De pedo no le pegaron. No, dice, es propia tropa, es tarde. Después de. Pero se comía bien. Sí. O sea, no, bien en el sentido que estábamos en una guerra, Dentro no de lo que se era podía. como un asadito. No, claro. Yo nomás te digo, comí un asadito, dormí en un departamento, ¿qué? Ahí en el pozo.
Con el frío. El frío te subía el agua, ¿viste? ¿Estaban bien abrigados? ¿Cómo era ¿Estaban bien abrigados? Sí, no, y yo ya estaba casi adaptado porque vivía en Comodoro. Sí. Ya más o menos tenía el frío, ¿viste? Lo mismo acá yo tengo frío. Y no es el frío, acá el frío húmedo. En el sur es seco. O sea, no tenés, andás en remerita nomás y ningún problema, no tenés frío. Acá no, tenés frío. No, hacía frío, sí. Y mucha humedad, brotaba el agua, ¿viste? Vos hacías el pozo, el zorro y salía el agua. Y cubríamos todo con ahí el suelo, ¿viste? Ellos tenían tendaleros, tenían plantado, ¿viste? Le sacaban todo el plástico y ponían plástico abajo para que no la humedad. Inclusive ellos tenían postes, ¿viste? Postes de luz, de acá hasta el primero, que era un establecimiento que tenían todas cosas de comer, ¿viste? Que, o sea, ellos salían a cenar, sabía que allá tenía su despensa. Claro. Y nosotros todos los postes, ¿viste? Le sacamos. ¿Para qué? Para la cocina. Para la leña. Y después. O sea, no me quejo porque fue experiencia también. Claro. Y yo cuando ya era grande ya, lo único también dice, tenía miedo. Y miedo creo que todos tenemos. No voy a decir, no tenía miedo. Y en ese momento natural. ni te das cuenta, es tu suerte nomás. La verdad. Si pasaban, nosotros andábamos caminando por ahí, ni conciencia teníamos, pasaban los aviones bajitos, ¿viste? Los Sea Harrier, y te podían hacer pelota y ni te das cuenta. Así que no. Pensar si en tu familia, en lo que quedaron, entonces, pero más eso, yo al menos, no. Tampoco entramos en un combate de frente a frente, así, porque no hubo. Nuestro regimiento no tuvo combate frente a frente, como tuvieron el 7 de Infantería, ¿viste? El Montelongo, que desembarcaron en Gaú, eran los burka, eso, ¿viste? O los soldados de ellos, que desembarcaron y ahí sí hubo tiroteo. Claro. También estábamos preparados para eso, pero no llegamos a eso. Gracias a Dios no le No. O sea que por eso estoy acá también. Los héroes, como dicen, los héroes son los que quedaron, los que realmente estuvieron frente a frente, ¿viste? O los aviones que leo ahí que entraron en combate y eso. Hay que estar allá arriba. Ah, Sí, verdad. Y después el día de la rendición, ¿se acuerda cómo fue? Y nos avisaron por radio que nos despleguen nomás, que Sí. vengan. Llegamos ahí en la unidad donde está el cuerpo, la sala de comando. Y dice, listo, entreguen todo el armamento, toda su ropa, lo que le pidan ahí. ¿Cómo Y fue? lo- ¿Lo pusieron en fila y iban entregando o cómo Sí, hacían? sí. No, los ingleses a nosotros nos trataron bien, como personas, como señores, como... Claro, la guerra había terminado. La guerra terminó, o sea, nos decían, pasen, dejen su casco, su ropa, o sea, su fusil, y te revisaban todo a ver qué tenía. ¿Sí? Y no, de ahí subimos a un... ¿Dónde los tenían los ingleses? A ustedes. Y ahí nos todos sentaditos. ¿Sí? Y vos le ¿Cuántos mirás a días ellos, estuvieron? ¿eh? ¿Cuántos días estuvieron ahí? Y 1 o 2 días no. Y vos le mirás a ellos señores, ya porque andaban bien vestiditos, ¿verdad? Eran flaco alto, rubio algunos y negro otro. Eran 2. Y nosotros no somos petizos, era de jujeños. Sí. Vos de negro, rubio, ojos azules, negros, todo. De Y todo, vestido gordo, algunos, ¿viste? Flaquito, otros. O sea, no, ellos parecen todos igual soldaditos, ¿viste?
¿Los Lo trataban mismo. bien o...? ¿Eh? ¿Los trataban Sí. bien? ¿O había algunos que lo...? No, ninguno, todos nos trataban bien. Y más quizá a mí también, porque yo ya veía las tiras esas diferentes, ¿viste? Claro. Al que más mejor le trataron era el sargento, Sean Sargent, dice, porque a él le tienen respeto al sargento. Mirá, ¿Sí? Igual que los yanquis, ¿viste? Los yanquis el sargento. Es que es importante. Y después el regreso a la Argentina, ¿cómo fue ese? Y ese bueno, en el momento? regreso nos trajeron a subir en un barco que nos trajo hasta Puerto Argentino, ahí desembarcamos, subieron en otro barco que allá arriba, en el Norland, pasamos en el Norland, ¿viste? Que nos trajo hasta Puerto Madryn, en Argentina. Y ahí nos recibió la Cruz Roja Internacional, me tomó todos los datos y me dijo si sentía algún dolor o qué sentía, ¿viste? Tanto mental como eso, ¿viste? Y no, yo tranquilo, normal. Hasta que estaba en la Argentina ya. Sí. Sí, sí. Y después cuando por fin pudo llegar a su casa. De ahí nos llevaron al regimiento en colectivo. Y en el colectivo, silencio, no hablen con nadie, nos decían. O sea, nosotros no teníamos que hablar con nadie, de decir nuestra experiencia, lo que pasamos, nada. No tenía que hablar. ¿Le dieron esa orden directa? Sí, directo. No, y llegamos, yo me fui a mi casa, le invité a mis hijos, a mi señora. Y al otro día o a los 2 días yo me fui a trabajar otra vez. Y bueno, y ahí, tranquilo, ¿viste? Hasta que me volvió a salir el paso a mí. Me vine a Buenos Aires. Ahí ya no me acuerdo bien si vine al Estado Mayor o al Comando de Aviación. Estuve en el Comando de Aviación, me parece, primero. De ahí me fui a Campomayo, donde estaban así en una pieza estaban los simuladores de los helicópteros. Y ahí yo estaba encargado ya estaba en la Argentina otra vez. Ya era sargento primero antiguo por ascender ya. Y también ya tenía esos pocos soldados, así que más eran civil que venían a hacer el curso de piloto de helicóptero, ¿viste? Ya. Hasta que por radio, por mensaje, me salió el pase al Estado Mayor Conjunto. Sí, vine primero al Comando de Aviación porque vine al stand, ahí que estaba en el comando, ¿viste? Al stand vine. Y como mis compañeros eran todos grandes ya, sargentos ayudantes viejos ya ahí adentro, y yo era nuevo, pues ellos sabían toda la mafia ya, entonces allá había que ir a Campo Mayo, en el monte ahí. Así que se da cuenta que caí en paracaídas ahí nomás, para allá. La adaptación después de ¿En Malvinas? esos 2 meses en Malvinas, ¿cómo? No, bien, porque ya te digo, yo ya era grande, un personal grande. Si hubiese sido un pendejo, capaz, ya tenía familia. ¿Conoció gente que pasó mal para adaptarse de nuevo a la...? Sí, tengo compañeros míos que murieron, Sí. que quedaron medio rayaditos, ¿verdad? Sí. Yo, por suerte, gracias a Dios, hasta hoy, no. O sea, yo estaba en otra parte, Claro. no estaba en combate Claro, directo, sí, ¿viste? Visto por sin muerto, pero no era por combate tampoco. Era porque comieron soldados, ¿viste? Tenían hambre, decían ellos. O sea, capaz de, ¿viste? No sé cómo decirte, si el miedo o qué, o la ansiedad que le da hambre. Y los isleños tenían ovejas, ¿viste? Colgados así muertos, Sí. para darle a los animales ellos. Y ellos le decían, el médico nuestro decía, no vayan a comer eso porque está en mal estado.
Y los tipos comieron igual y se intoxicaron, murieron. Y después otros que salieron en patrulla, ¿sí? También esos murieron 4 o 5 soldados, porque se acostaron a dormir y tenían que controlar ahí. Y eran tepes, así habían las cocinitas, ¿viste? Y ponían los tepes ahí, el yuyo, ¿viste? Los cuadraditos, y prendían fuego, eso calefaccionaban toda la pieza. Y parece que un pedazo cayó al suelo, como era todo alfombrado, ¿viste? Con plástico. Se prendió fuego y murieron todos quemados. Esos son los nuestros. O sea, soldados por morir por angurriento, que le digo yo, ¿viste? Y por quemado, y después un cabo que sabía que en todo donde estaba el regimiento, el cuerpo comando, ¿viste? Sí. Estaban las minas. Y él manejaba un tractor y dice, bueno, cabo Boldrin, vaya a traer ovejas. Y el tipo había llovido un día anterior, una noche, ¿viste? Salió en el tractor y por la calle, ¿viste? Parece que pusieron una granada acá, otra acá. Y él se le fue el tractor y agarró una granada, voló, ¿viste? Y voló una pierna, qué sé yo. Y como no teníamos, hasta hoy creo que no tienen, ¿viste? Esa es otra cosa que no sé yo. Morfina, ¿viste? Claro. Se tenía que inyectar. Él murió del dolor y desangrado porque no teníamos nada. ¿Viste? Tenemos los paquetes de curación que tengo yo acá, que no tienen nada. Tienes venda, eso nomás, ¿viste? No te sirve de nada. Y murió así, él desangrado murió, de dolor. Claro. Esos son todos nuestros muertos, nada de combate, de tiro, nada. Y bueno, eso nomás he visto yo que había que traerlo, fijarse, viste que te dan las plaquetitas, sacar las plaquetas y tener ahí para darle a los familiares. Yo le di todo al jefe y chau. Sí. Yo me rajé, me fui con otro compañero y vinimos ya. Bien, para ir finalizando, me gustaría si le puede dar un mensaje a los jóvenes, que capaz que muchos van a ver esto por... Que no, el mensaje, ¿qué te puedo dar yo? Que no sean vagos, que estudien, que estudien, que estudien, no me voy, que sean alguien. Y más ahora con la tecnología que hay, ¿viste? Hoy todo es... Yo porque era oficinista, ¿viste? Andaba en la oficina, manejaba papeles nomás. Hoy ya no hay eso. Hoy hay todo computadora. Anécdota, yo el otro día me iba a votar, ¿viste? Viene una patrulla, yo le doy y le digo, alto, ¿quién viene a cargo? Le digo. Me dice uno, yo, le miro, ¿viste? Sargento, él, venga para acá, le digo. Yo también, ¿sabes qué? Todavía me queda el milico de antes. Y me presento yo, ¿cómo lo da mi sucia mayor? Sí, vamos a tomar unos mates a casa. Le digo, no puedo, me dice. Y le dice, ¿y por qué no podés? Porque nos controlan todo. Antes no nos controlaban a nosotros, le digo. No, ahora, ¿y por dónde le controlan? Yo no veo a nadie, no, por teléfono. Esta porquería, le digo yo. En el celular. No tienen privacidad. Por satélite, están todos que controlan, dice. No podemos. Saben dónde vamos, a qué hora, todo. No, le digo, tiren esa. No, dice, le agradezco, pero no puedo, dice. Así que todo eso te manejan por esto, te controlan todo. Claro. No puedes hacer nada raro. Sí. No. Así que bueno, la verdad, un placer. No, al contrario, qué sé yo, hay más cosas que ya no me acuerdo de que vine acá, me retiré, vine a descansar acá, ¿viste? Claro. Y me agarró una sed.
Estuve allá con San Pedro, ¿viste? Le digo al doctor de acá, le apreté mucho la bola, parece, y me largó de vuelta. No lo quiso ir arriba. No me quiso arriba. Me dice, no se corte más la uña, me dice, de camino.